tardes, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es lunes 19 de junio de 2023. Soy Citlali Pérez Flores y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Suprema Corte invalidó disposición del Estado de Baja California que restringía el cambio de identidad. La primera sala de la Corte determinó que la tortura sexual degrada y daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima. El Consejo de la Judicatura Federal otorga licencias de paternidad de 3 meses a servidores públicos. La primera sala de la Corte estableció que la desnudez forzada en contextos de detención, custodia o alquiler o otro ámbito donde la acción de agentes estatales recaiga en civiles, cometida con la finalidad de humillar, castigar, intimidar o reforzar estereotipos discriminatorios de género o por su identidad sexogenérica, cumple con los elementos para ser caracterizada como tortura. La sala explicó que la especial situación de las mujeres y otros cuerpos feminizados frente a la violencia y la discriminación por género permite deducir que las agresiones de carácter sexual cometidas durante la detención pueden producir en ellas un elevado nivel de angustia y humillación. La desnudez forzada tiene ese resultado, según el caso Mujeres de Atenco contra México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que para ser considerada tortura, la violencia sexual debe ser intencional y causar sufrimiento severo a la víctima o a un tercero. Y vamos con el reporte que ya tiene listo mi compañero Mario López Peña sobre lo que resolvieron esta tarde las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos hasta su sede en Pino Suárez 2. Adelante, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. En la sesión de este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de una disposición del Código Civil de Baja California Sur que establecía la vía judicial como la única forma de modificar el acta de nacimiento de una persona cuando su nombre le cause afrenta, le sea infamante o la exponga al ridículo. Vamos a escuchar algunos de los argumentos. Resultan en un trámite lento, sensiblemente más complejo que otros previstos en el mismo Código Civil. En que la vía administrativa es idónea para su ejercicio, además de cumplir con los estándares de sencillez y expeditez. En este caso, no es dable exigir un estándar alto y riguroso para acreditar ese supuesto. El Pleno continuará con el estudio de esta acción de inconstitucionalidad el día de mañana. Previamente, también en esta sesión, la Corte declaró inválidas disposiciones del Código Civil de Baja California y de la Ley del Registro Civil de Sonora que excluían a los menores de edad para solicitar una nueva acta de nacimiento por rectificación de identidad de género. Esto porque resulta discriminatorio y viola derechos de niñas, niños y adolescentes. Estos fueron los asuntos que resolvió la Suprema Corte el día de hoy. Muchas gracias, Mario, por este reporte. Por su parte, la segunda sala de la Corte determinó que cuando las actuaciones en el juicio de amparo se advierta alguna conducta constitutiva de delito, esto es que las personas promoventes en el juicio, con el fin de obtener un beneficio para sí o para otro, declaren falsamente ante una autoridad jurisdiccional o realicen actos que lleven al error con el fin de obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se deberá dar vista al Ministerio Público Federal para que actúe en consecuencia. Recordó que el artículo 17 constitucional establece que a los ciudadanos se les debe garantizar justicia pronta, completa e imparcial. Pero la Ley de Amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales también obligan a denunciar posibles actos constitutivos de delito. Esto con el fin de que el Ministerio Público realice las investigaciones necesarias con el fin de sancionar las posibles conductas indebidas.
La Suprema Corte explicó en qué consiste el principio de progresividad de los derechos humanos, mismo que implica ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad. Precisa que el alcance y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales es un mínimo que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar de acuerdo con el principio de no regresividad y operan como el punto de partida para su desarrollo gradual. De acuerdo con el principio de no regresividad, el Congreso no puede emitir actos legislativos que limitan, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que ya se reconoce a los derechos humanos. La Corte precisa que la prohibición de regresividad no es absoluta y que admite excepciones siempre y cuando las autoridades las justifiquen. El juez séptimo de distrito del 18º Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos, José Leovigilio Martínez Hidalgo, concedió un amparo a un adulto mayor con el fin de que se le respete su derecho de audiencia para que sea escuchado sobre quién desea ejerza su tutoría y el lugar en donde quiere vivir. Para adoptar esta decisión realizó una interpretación conforme de la Constitución y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que define la interdicción a través del modelo social y del modelo de asistencia. A partir de ello, estimó que el juez noveno de lo familiar de la primera instancia de Morelos debió tomar en cuenta que si bien una persona con diversidad funcional de tipo cognitivo presenta un lenguaje menos fluido y desordenado, ello no imposibilita para externar su opinión. La sentencia establece que se debió dar participación al afectado y que el estado de interdicción no implica que el tutor sustituya la voluntad de la persona incapaz, sino que debe asistirla para que tome sus propias decisiones. Por ello, ordenó reponer el proceso con el fin de que sea escuchado antes de que se defina quién será su tutor interino y de su lugar de residencia. Además, deberá tomar en cuenta los criterios fijados por la Corte en la materia. En el marco del Día del Padre que se celebró este domingo, el Consejo de la Judicatura Federal aseguró que se coloca a la vanguardia en materia de igualdad de género al extender a 3 meses las licencias de paternidad. De acuerdo con las políticas y lineamientos en la materia del propio Consejo, las licencias se pueden solicitar desde el nacimiento de la o el hijo hasta que cumpla los 9 meses. También se puede solicitar como padre adoptante o por gestación subrogada, derecho que puede ejercerse a partir del día en que la o el hijo forma parte del núcleo familiar y hasta los 9 meses posteriores. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el cambio de domicilio del Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, que ahora se ubicará en Avenida San Jerónimo, número 999 Poniente, Colonia San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León. A partir de este lunes 19 de junio, dicho tribunal inició funciones en su nuevo domicilio. El Tribunal Colegiado de Apelación tendrá competencia mixta, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y ejercerá jurisdicción territorial en todo el estado de Nuevo León. Vamos a una pausa y continuamos con más. Al regresar, presentan amigo de la Corte en contra de la segunda parte de las reformas político-electorales. Diversas organizaciones, institutos, abogados y gremio jurídico exigieron al Estado mexicano actuar en consecuencia en contra de quienes intentan amedrentar a impartidores de justicia. Esto al signar un documento en el que manifestaron su desacuerdo por los constantes ataques contra la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien fue detenida por segunda ocasión de manera arbitraria por la Guardia Nacional el pasado viernes en la Ciudad de México. Afirmaron que se trata de una detención ilegal en la que se han violentado los derechos de la juzgadora y que obedece a su labor jurisdiccional y no a los delitos que se le imputan.
exigieron detener la violencia institucional contra la juzgadora, después de que se le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada por 1 año. Será este miércoles cuando se determine si es vinculada a proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron un amigo de la Corte, firmado por más de 360,000 ciudadanos, en defensa de la democracia y pidiendo la anulación de la segunda parte de las reformas político-electorales. Argumentan que las reformas a 3 leyes y la expedición de una nueva ley de medios de impugnación son inconstitucionales y violan los derechos político-electorales de la ciudadanía, además de los derechos a la identidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión y el acceso a la justicia, entre otros. Durante la entrega del documento en la Oficialía de Partes del Máximo Tribunal, también exigieron que se ponga fin a los ataques en contra del Poder Judicial, ya que atenta contra la independencia judicial y vulneran el principio de división de poderes. Nuestro amicus curiae le explica a la Corte que las reformas electorales se llevaron a cabo sin escuchar a la ciudadanía, tampoco escucharon a las organizaciones de la sociedad civil, ni a los pueblos y comunidades indígenas, tampoco a las mujeres, ni a los grupos vulnerables, o a los órganos técnicos o a los trabajadores de los órganos electorales técnicos, ni tampoco escucharon a los partidos de oposición, que son finalmente los otros participantes y contendientes en los procesos electorales. Y de cara a los comicios federales de 2024, en los que se renovarán, entre otros cargos, la presidencia de la República, la magistrada Yanine Otálora Malasis aseguró que uno de los retos que enfrentará la autoridad electoral es que las y los actores políticos respeten las leyes que ellos mismos han establecido, lo cual implica no realizar actos anticipados de precampaña y campaña. Puntualizó que el respeto a los tiempos electorales es fundamental en nuestro sistema democrático. Añadió que otro desafío es hacer respetar el principio de imparcialidad por parte de todos los servidores públicos, es decir, deberán de abstenerse de utilizar recursos públicos y programas sociales con el fin de no coaccionar el voto ciudadano. También agregó que deben evitarse los mecanismos paralelos ilegales de financiamiento, la polarización política y evitar que un determinado grupo pretenda regirse por sus propias leyes y no por las emanadas del Poder Legislativo. Es nuestra responsabilidad como autoridades electorales velar y garantizar que este sistema vigente se respete por todas y por todos. No podemos permitir que en paralelo a un sistema constitucional y legal camine un sistema ilegal o paralegal inventado por las y los actores políticos que finalmente se traduce al final del día en un fraude a la ley. Y en más noticias, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo de la Comisión de Quejas del INE, que concedió las medidas cautelares solicitadas por el diputado Jorge Álvarez Maynés y el PRD en contra de la participación de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López en eventos celebrados en distintas entidades del país. Pues en dichos actos solicitaron el apoyo a favor de su eventual precandidatura utilizando las frases «es Claudia», «con Marcelo sí», y ahora es Adán, lo que implica promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña. La Sala Superior determinó que las medidas cautelares deben prevalecer para evitar este tipo de conductas que podrían afectar los principios que rigen el proceso electoral, con independencia de que no haya iniciado, por lo que se vinculó a Morena para que los posibles aspirantes no se promocionen con la intención de posicionarse para obtener la candidatura presidencial de dicho partido. El Poder Judicial de Baja California pone a disposición su servicio médico forense, en el que brinda identificación por reconocimiento, certificado de defunción, atención a colectivos de búsqueda y apoyo tanatológico de manera gratuita.
La aplicación para dispositivos móviles del Poder Judicial de Yucatán se actualizó para consultar el saldo de las y los beneficiarios de pensión alimenticia, descargar el estado de cuenta y recibir notificaciones de los depósitos. A través de la Oficialía de Partes Común, el Poder Judicial de la Ciudad de México facilita la gestión de la pensión alimenticia por comparecencia. Ahora no se necesita hacer cita. Consulte los requisitos en sus redes sociales. Inició en Tamaulipas el diplomado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, impartido por la UNAM, para la formación de juezas y jueces del Poder Judicial del Estado, para la mejora continua en la impartición de justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y ahora nos enlazamos con mi compañero Óscar González, quien asistió a la presentación de los resultados de la encuesta nacional del INEGI sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. Adelante, Óscar, con la información. Efectivamente, con gusto de saludarte. Nos encontramos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones en este evento conjunto que hacen con el Instituto Nacional de Geografía e Informática, en donde se presentaron los resultados más importantes de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2022. Y es que resulta que en este periodo había 93.1 millones de personas usuarias de Internet, es decir, un aumento de 4.5 millones respecto al año anterior. Tiene datos importantes sin duda esta encuesta porque registra 93.8 millones de usuarios de teléfono celular, es decir, 8.3 millones más que el año anterior. Sin duda, la tecnología preferida entre los mexicanos para el uso de Internet, comparado con el uso de computadoras que cae en 5.4%. Vamos a ver. Desde hace 7 años, a diario, se han sumado poco más de 12,000 nuevos usuarios a nuestra República de internautas. Asimismo, la telefonía celular ha logrado ubicarse como uno de los medios de comunicación más cercanos a la población mexicana. En tanto, se informó que 34.1 millones de hogares cuentan con al menos un televisor, lo que significa que 90.7% de las viviendas al menos tiene uno en casa. Por ahora, el reporte que tenemos. Muchas gracias, Óscar, con este reporte. Que tengas muy buena tarde. Y antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez Flores. Gracias por su atención. Hasta pronto.